Seguimos comentando más casos de incultura científica, como es los acontecimientos que acaecieron hace aproximadamente un año en torno al consumo de leche cruda. La leche cruda su consumo fue prohibido en España en los años 90, pues para evitar los consabidos riesgos sanitarios. ¿Por qué estalla la polémica el año pasado? Pues estalla porque en Cataluña se aprueba un decreto que autorizaba la venta directa de leche cruda de vaca. Su propósito era claro y era, lógicamente, fortalecer al sector lácteo catalán. Para apoyar esta iniciativa, Teresa Jordà, que es la consejera de Agricultura de Cataluña, pues se fotografió y subió esa foto a las redes sociales bebiendo leche cruda. Poco más tarde apareció un vídeo donde, recién ordeñada la vaca, ella cogía el vaso de leche y directamente lo ingería. Y lógicamente, pues esa foto no tardó mucho en levantar las ampollas. Entonces, la pregunta que os planteo es la siguiente: ¿es peligroso tomar leche cruda? ¿Qué riesgos corremos al hacerlo? Las autoridades sanitarias ya se han pronunciado al respecto y han alertado de que los riesgos sanitarios son bastante elevados. La leche cruda, sin el correspondiente tratamiento térmico, puede contener bacterias que son patógenas y su consumo puede ocasionar problemas graves, especialmente en poblaciones de riesgo. Se pueden contraer enfermedades como la brucelosis, enfermedades derivadas de las bacterias como E. coli o la listeria. La leche cruda en sí no es mala, el problema es la manipulación. ¿Sabe todo el mundo que cuando compra la leche cruda en menos de 72 horas tiene que hervirla 3 veces a 100 grados centígrados antes de consumirla? ¿Lo va a hacer todo el mundo? Ese es el problema, la manipulación. Además, hay que tener cuidado con que el recipiente donde se deposita esté lo suficientemente limpio, esté en las condiciones asépticas que garantizan que no vamos a correr ningún riesgo sanitario. También hay que tener mucho cuidado a la hora de transportarla desde la granja hasta nuestra casa, porque desde luego si no se refrigera bien van a surgir problemas, como también pueden surgir problemas con nuestro propio frigorífico, porque muchos no tienen programado su frigorífico a los 4 grados centígrados de temperatura que se necesita para enfriarla. En consecuencia, si no se toman todas estas medidas que hoy se conocen para garantizar que estamos consumiendo leche en condiciones adecuadas, el problema no es la venta directa, el problema es la manipulación posterior. Y ahí sí Pasteur en el siglo XXI levantara la cabeza y viera que todavía nos planteamos el consumo de la leche cruda. Hay más casos de quimiofobia, sin duda, que nos vamos encontrando por diferentes titulares a lo largo de diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, este aparecía en el año 2009 en el periódico El País y el titular era "El Atlas de la cocaína flotante". Bueno, pues realmente decía que había rastros de droga en las aguas del río Ebro y bueno, realmente incluso se atrevían a decir que esas concentraciones se duplicaban en los fines de semana. Efectivamente, en el río Ebro había vertidos en el momento en el que se hizo el estudio 620 kilogramos de cocaína, pero si comparamos el volumen del río con la concentración que hay, la concentración era de estas características, de estas dimensiones, que os puedo asegurar que realmente es muy baja y además que nadie va a consumir agua del Ebro directamente sin tratar. No solamente había cocaína, había otras drogas, como podéis aquí observar en esta tabla, pero sin duda el titular era cuanto menos alarmista, porque realmente en ocasiones se busca ese sensacionalismo. Hay más, solamente os traigo aquí en esta presentación algunos de los titulares que más me llamaron la atención. Otro que apareció publicado en el año 2011, los protectores solares invaden los ríos españoles.
Este titular, cuando uno se adentra en la noticia, realmente no especifica ni la concentración ni el efecto biológico que puede ocasionar el que realmente en nuestros ríos, en los cauces de nuestros ríos, encontremos restos de protectores solares. Cuando se hicieron los cálculos en algunos de esos ríos a los que aludía la noticia, el río Guadalquivir, Júcar, Ebro, bueno, pues se hicieron los cálculos propios de toxicidad y habría que beber en torno a 100.000 litros de agua para empezar a notar el efecto. Por tanto, son noticias tremendamente quimiofóbicas que, por supuesto, hay que concienciar a la sociedad para que, por ejemplo, en el caso de los protectores solares, pues que la gente se duche antes de entrar en una piscina, de entrar en un río, entrar en una playa, ¿no? Si esto fuera posible. Vamos a hablar ahora un poquito más de otro factor sobre el por qué es importante tener cultura científica. La cultura científica nos va a aportar argumentos para discernir entre lo que son ciencias y lo que son pseudociencias. Es lamentable que en pleno siglo XXI siga habiendo personas que malgasten su dinero en sesiones de astrología, numerología y lo peor de todo es que aún pongan su salud en manos de medicinas alternativas absolutamente carentes de rigor. Y es que, ¿dónde está la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia? La pseudociencia es una falsa ciencia. Y es que la ciencia se basa en lo que se conoce con el nombre del método científico. El método científico, haciendo un poquito uso de estos cómics que intenta reflejar las diferencias entre uno y otro, el método científico expondría: aquí tenemos los datos, ¿qué conclusiones podemos extraer de ellos? Mientras que una falsa ciencia diría: aquí tenemos las conclusiones, ¿qué datos podemos hallar para confirmarlas? Claramente el rigor lo encontramos en todas aquellas disciplinas que vengan del mano de la ciencia. Un claro ejemplo entre ciencias y pseudociencias y además de incultura científica son los movimientos antivacunas. Gracias o por desgracia, por culpa de los movimientos antivacunas, muchas enfermedades que llevaban años erradicadas en Europa están volviendo a emerger debido precisamente a estos movimientos, ¿no? De hecho, este gráfico es muy ilustrativo. La vacuna para los movimientos antivacunas es precisamente cultura científica. Y es que no podemos olvidar, y más en tiempos como los que corren, que las vacunas salvan vidas. Un claro ejemplo de la eficacia más que probada de las vacunas lo tenemos en España. Aquí tenéis representado desde el año 1949 hasta el año 1964 los casos de poliomielitis en España. Bueno, se reflejan hasta el año 79, pero me detengo en el año 64. Como podéis observar en este gráfico, además seguro que muchos de vosotros lo recordaréis, bueno, pues morían entre 500 y 1000 niños al año por esta enfermedad, aparte de todas las secuelas que dejaron en aquellos que enfermaron, ¿no? ¿Qué ocurre en el año 64 para que haya este descenso tan drástico en los casos de poliomielitis registrados en España? Pues que se descubre la vacuna de la poliomielitis. En cualquier caso, tardó 15 años más en que prácticamente desaparecieran los casos de poliomielitis. Esto es un claro ejemplo de cómo funcionan las vacunas y que de las vacunas salvan vidas. Y es que no hay mayores demostradores de que las vacunas funcionan que los propios antivacunas. Tenemos varios ejemplos. Por desgracia, la irresponsabilidad de muchos padres está costando vidas a niños, como el caso de hace un par de años donde murió un niño de 6 años infectado de difteria. En marzo de 2019,
un líder de la Liga Norte italiana, perteneciente a los movimientos antivacunas, pues fue el hazmerreír de Italia porque fue hospitalizado por una simple varicela, cuando además todos sabemos los estragos que puede causar esta enfermedad en los adultos. Titulares como estos en los que nos indican que se triplican los casos de sarampión en la Unión Europea y que en España se cuadruplican, es sin duda debido al auge de los movimientos antivacunas. Por suerte, la justicia ya ha intervenido. La justicia en enero del año 2019 dio la razón a una guardería que denegó la matrícula a un niño que no estaba vacunado. Y es que la irresponsabilidad de unos padres puede poner en peligro la salud de los demás, porque en esas guarderías pueden estar niños con el sistema inmune bastante bajo, se encuentran inmunodeprimidos y pueden contagiarse de una enfermedad que puede llevar a ese centro, a esa guardería, un niño que no está vacunado. Tantas pseudociencias han surgido que en España se ha creado la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapia Pseudocientífica, que por cierto su presidenta es una extremeña. Y esa asociación lo que hace es intentar proteger, informar al enfermo de la multitud de terapias pseudocientíficas que pueden perjudicarle hasta el extremo de que le puede costar la vida, bien porque abandonen un tratamiento médico convencional, que son los que están avalados científicamente, porque pueden dañar a su salud y ni que decir tiene de la cantidad de dinero que van a malgastar y que nunca va a ofrecerle esos tratamientos alternativos las ventajas que le puede ofrecer un tratamiento médico convencional. Una de esas pseudociencias que están siendo muy perseguidas desde hace un par de años por diferentes autoridades sanitarias en España es la homeopatía. Su creador fue Samuel Hahnemann y bueno, vamos a ver, a pesar de que se sigue prescribiendo, hay médicos que siguen prescribiendo soluciones homeopáticas para tratar diferentes enfermedades, a pesar de que se sigue vendiendo en farmacias. Vamos a ver en qué consiste verdaderamente la homeopatía. La homeopatía es que se coge la sustancia original, el principio activo, la sustancia que verdaderamente podría llegar a tener algún efecto sobre el organismo diana, sobre el órgano diana, sobre el que se pretende tratar una determinada enfermedad. Entonces se coge en 10 mililitros de esta tintura madre, de esta solución, y se mezclan con 990 mililitros de agua, preparando así 1 litro de una disolución que es 1C. Realmente se comercializan bajo el nombre de 1CH, que significa una concentración de 1 centesimal de Hahnemann, en honor a su descubridor. Bien, a continuación se coge 1 mililitro de esta disolución 1C y se repite la operación de dilución y agitación. Así se consigue una dilución 2CH y así sucesivamente. Cada vez que se va realizando una dilución, cada una de estas mezclas, la sustancia original, la tintura madre, la que posiblemente pudiera tener algún efecto, queda diluida 100 veces más en el preparado final. Y se supone, según la homeopatía, que cuanto mayor es la dilución, más potente es el preparado homeopático. Esa es la base, el fundamento de esta pseudodisciplina. Las píldoras homeopáticas que nosotros podemos encontrar en la farmacia están hechas de sustancias inertes, normalmente a base de algún azúcar sobre las que se deposita una gota del preparado homeopático. ¿De acuerdo? En un preparado del orden de 13H, ya es altamente improbable encontrarse con un solo átomo de ese principio activo de esa tintura madre. ¿Y cuáles son los que encontramos en la farmacia? ¿Qué tipo de preparados homeopáticos encontramos en la farmacia? Los comerciales suelen ser de 20,
30 y hasta 50 CH, porque como os comentaba anteriormente, se supone que cuanto mayor sea la dilución, más efectivos serán. El caso es que para ingerir un átomo de principio activo de un preparado 16CH, tendríamos que bebernos el equivalente a una piscina olímpica. Hay investigadores que se han dedicado a hacer los cálculos. Una disolución 22CH equivale a prácticamente a beberse todo el mar Mediterráneo. Me había saltado el 19CH y realmente tendríamos que tomarnos el equivalente al embalse de nuestra magnífica Tierra de la Serena, que es el mayor embalse de España. Una dilución de 24CH pues prácticamente sería equivalente a ingerir el agua de todos los océanos del mundo. Por tanto, hay que considerar que aquellos que abandonan una medicina convencional, la medicina clásica, la que tiene las verdaderas evidencias científicas que avalan su funcionamiento, pues realmente están jugando tremendamente con su salud. Os ofrezco muchos titulares sobre la venta, el fraude que supone la homeopatía. En el año 2018, ya hace prácticamente casi 2 años de esto, un científico, Carlos Briones, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, denunció que una pediatra de la sanidad pública había recetado homeopatía a su hijo. Este colega llevó a su hijo con una fiebre altísima al servicio de urgencias en Madrid y la pediatra le recomendó una solución homeopática. Aquí tenéis, además aportó la receta donde parece ser que además se le indicaba en qué farmacia tenía que adquirirla. Esto realmente levantó muchísima polémica porque el padre del niño que fue a urgencia además era un verdadero detractor de que los ciudadanos pongan su salud en manos de la homeopatía. Hay muchos titulares relativamente recientes, entre el 2018 y 2019, donde el ministerio correspondiente, el anterior Ministerio de Ciencias, Universidades e Innovación, al frente del mismo estaba en aquel momento Pedro Duque, bueno, pues persiguió muchísimo el uso fraudulento de la homeopatía, y encontramos titulares como Sanidad ordena regular la homeopatía, el negocio multimillonario de la homeopatía en el mundo pincha en España precisamente porque empiezan a ser perseguidos, la venta de más de 4.000 productos homeopáticos deja de ser legal, Sanidad ordena la retirada del mercado de miles de productos homeopáticos. Hay muchísimos titulares. Aquí os pongo el ejemplo de, bueno, hay una cantidad increíble de soluciones homeopáticas distintas, pero os pongo el ejemplo de 2 que me han llamado muchísimo la atención. La solución homeopática del muro de Berlín, que se supone que cura la claustrofobia. Cogieron piedras del muro de Berlín y las prepararon con azúcar, las diluyeron como ya hemos visto, con muchísima cantidad de agua, y bueno, se supone que cura la claustrofobia y los agobios que sufrieron desgraciadamente cuando los alemanes estuvieron separadas por este muro. Encontramos también la solución homeopática de la luz de Saturno, que se preparó, describían que se había preparado apuntando con un telescopio a Saturno. En el ocular se puso lactosa, el azúcar presente en la leche, y la impregnaron con luz de Saturno. Me gustaría saber esto qué es lo que cura. Espero que ninguno de vosotros jamás caiga en manos de estas pseudoterapias. De hecho, el Ministerio sacó una campaña, quizás para alguno de vosotros no pasó desapercibida y la pudisteis ver en televisión, y es que para curarte necesitas algo más que agua con azúcar, que en definitiva es lo que nos vende la homeopatía. Cierto es que existe el efecto placebo. El efecto placebo es una interacción que no es terapéutica, pero que nos puede hacer sentir mucho mejor. De hecho, hay muchos estudios sobre los placebos y se sabe que, por ejemplo, cuando se administran
pastillas de color blanco a personas que están sometidas a un tratamiento placebo, pues estas hacen menos efecto que si esa mismo placebo se administra mediante pastillas de colores, y estas a su vez mucho menos efecto que si se administra por inyección. Luego a veces el cerebro nos puede jugar muy malas pasadas. Existen muchos titulares de la guerra contra la pseudociencia desde la universidad y desde el propio ámbito médico, pero es fundamental que deje de estar avalado por los colegios médicos, dejen de impartirse cursos en las universidades, porque realmente se está dando cabida a unas pseudociencias que pueden acabar con la vida de muchas personas. El informe de esa asociación que os mencionaba antes para proteger al enfermo de terapia pseudocientífica es concluyente. Este informe lo publicaron hace un año y concluía que la cifra actual de muertos por estas prácticas pseudocientíficas en España es muy posiblemente superior al millar de fallecidos. Y es que la posverdad que es el arte de la mentira, ha llegado también a la ciencia. Hoy todos hablamos de las fake news. ¿Y qué son las fake news? Pues constituyen un tipo de bulo con un cierto contenido pseudo periodístico que se difunde pues a través de la prensa, ya sea escrita, ya sea televisión, diferentes medios de comunicación, redes sociales, grupos de WhatsApp. Hoy en día todos los medios de comunicación y la tecnología que tenemos a nuestro alcance permite diseminar esta fake news en cuestión de minutos, y el objetivo es la desinformación del ciudadano. Por ello, todos los eventos de divulgación científica que se hagan son pocos, desde diferentes asociaciones de divulgación, desde la propia Universidad de Extremadura, pues se han hecho muchísimas iniciativas, sacando conferencias de diferentes contextos, como a los que estábamos habituados, es decir, se dan charlas en bares, se dan charlas en parques, con todo esto tratamos los científicos de trasladar esa información con rigor a la sociedad. Os traigo aquí un ejemplo de chicos con una capacidad de dedicación y esfuerzo. Son mis alumnos del grado de biotecnología en la Universidad de Extremadura, donde han sacado la ciencia a la calle. Nos han invitado a los profesores que conocían de su carrera, y nos han invitado a dar charlas en bares a alumnos de otras etapas educativas, precisamente para combatir, uno de los principales objetivos, combatir las pseudociencias. También hay un placentino, Diego Morales, que tiene muchísimo éxito con un blog que es La Playa de la Ciencia, donde invita a investigadores muy jóvenes para que a nivel divulgativo expliquen la importancia de estar informado mínimamente para no caer en pseudociencia y, peor aún, en las pseudoterapias que nos pueden costar la vida. También se creó hace pocos años la Asociación para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura, que nos ha permitido a muchos recorrer diferentes ciudades, diferentes foros, para trasladar a la sociedad todas estas cuestiones que hemos debatido a lo largo de estas sesiones. Me gusta terminar con una reflexión final, y aprovecho una de Aristóteles, y es que el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Intentemos ser críticos con toda la información que nos llega, con toda la información que escuchamos, sea cual sea el origen, y antes de creer y actuar hay que pararse a pensar un poquito. Empezaba esta serie de vídeos sobre la química poniendo de manifiesto la importancia que tiene la química en nuestras vidas, cuáles han sido sus aportaciones a nuestra vida cotidiana, que hay que luchar contra todas esas corrientes quimiofóbicas que, por ese miedo absurdo que nos han inculcado a ciertas sustancias de origen sintético, cuando ya hemos visto que las sustancias más tóxicas del planeta son sustancias de origen natural. Pero quiero terminar nuevamente dando mi agradecimiento a la química. Gracias por el agua que bebemos diariamente.
Gracias por los medicamentos, por las vacunas y antibióticos que cuidan nuestra salud. Gracias por el oxígeno que nos ayuda a seguir viviendo, todos esos gases artificiales que hoy están salvando tantas vidas. Gracias en definitiva a la química por protegernos. Y por supuesto, y en estos tiempos que corren, donde nos estamos enfrentando a un enemigo tan diminuto y a la vez tan letal, infinitas gracias a todos los que cada día nos cuidan y nos protegen. Muchas gracias por vuestra atención.